Buenas tardes, mis hermanos, ya van a ser buenas tardes. Bueno, hoy continuamos, así como lo dijo el director de culto, con nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar en el capítulo 11, versículos 38 al 44. Les ruego y abran sus Biblias en esta porción de las Escrituras. Juan 11, del 38 al 44. Leeré para ustedes, pero antes déjenme hacerles una pequeña introducción de cómo venimos en esta exposición del Evangelio de Juan. La última vez vimos la venida de Jesús, vimos la fe de María y Marta, que estaba entremezclada con debilidad en su momento de dolor. Espero que recuerden esto. Se nos recordó y alentó a que a los verdaderos cristianos deben luchar a menudo en gran medida en medio de las pruebas. Sin embargo, nunca debemos olvidar que nuestro Señor es soberano aún sobre esas pruebas y que fuimos enseñados en que aún las pruebas que llegan a nuestra vida son diseñadas de manera amorosa por parte del Señor. También notamos la complejidad al expresarse las emociones de Jesús. Estaba indignado, ¿lo recuerdan? Estaba indignado por los resultados del pecado y la incredulidad de María y los judíos que estaban ahí. Sin embargo, su ira se moderó con tierna compasión mientras que lloraba con aquellos que lloraban. Como seguidores de Cristo debemos tratar entonces, conforme a lo que vimos, mantener un equilibrio. Las cosas que enojan a nuestro Señor también deben enojarnos a nosotros. Pero no debemos dejar de mostrar amor y compasión a quienes nos rodean, especialmente a la casa de Dios, a los hermanos de la fe. Si Jesús, que era perfecto, amados, y cuyo enojo e ira siempre estaba justificada, podía mostrar paciencia y compasión por los pecadores, ¿cuánto más nosotros no debemos mostrarla? Que no somos perfectos, sino bien imperfectos y pecadores. No somos mejor que los pecadores. Hoy llegamos a la tercera parte de esta serie y veremos los versículos 38 al 44. Hoy veremos, amados, el milagro de Lázaro siendo resucitado después de estar muerto durante 4 días. Por esa razón he titulado el sermón de hoy, Él te resucitará. Él te resucitará. Por favor, pongámonos en pie para la lectura de la palabra del Señor. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede. ¿Por qué? Porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Bendita sea la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana nuevamente. Te rogamos que tu bendita y santa palabra, Señor, produzca el efecto para el cual tú la has enviado hoy a tu iglesia, Señor. Sabemos que siempre será así. Ayuda a tu iglesia, Señor, a que no solamente sea oidores de esta palabra que es tuya, sino también hacedores de ello, Señor. Que las aplicaciones que ella trae a nuestra vida las pongamos en práctica, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. No tengas en cuenta la debilidad del expositor, sino la gloria de tu Hijo, bendito Padre, la gloria que Él se merece, la gloria que tú te mereces y también tu Santo Espíritu. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén
Pueden sentarse, hermanos. Miren, el versículo 38 resalta una vez más las profundas emociones que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez más tenemos que ir al griego, como lo hicimos en el sermón pasado, para entender lo que estaba sucediendo. La nueva versión de la Biblia de las Américas traduce este versículo para decir que Jesús fue profundamente conmovido en su interior. Y la Reina Valera lo traduce de forma más sencilla diciendo profundamente conmovido. Una vez más, el término preciso que se usa aquí cuando dice que Jesús se sintió conmovido se refiere a enojado. Recuerden la raíz griega de la palabra embriomomai, ¿se acuerdan? Que la vimos en el sermón pasado, que significa enojado. Se usa una vez más en este versículo 38. Así que no nos dejemos llevar por la no interpretación del texto cuando dice que estaba profundamente conmovido en su interior. O sea, la conmoción que él tenía era a causa de enojo, no que él estaba triste. Esa es la traducción correcta del texto. Entonces, el versículo 38 trata esto. Y si nos permitimos recordar que esta palabra también significa experimentar indignación y que su palabra raíz es briomonai, significa, miren lo que significa resoplar de ira. Esa es la raíz de esta palabra. Bueno, así estaba nuestro Señor Jesucristo. En todos sus usos en la literatura griega, esta palabra significa que estaba profundamente enojado e indignado. Por lo tanto, no hay justificación para que se traduzca simplemente como profundamente conmovido. Aparte del hecho de que es difícil para nosotros entender por qué Jesús estaría enojado en plena ceremonia, en plena situación de la muerte de su amigo amado. Una vez más, quisiera recordarles que la absoluta inerrancia de las Escrituras, tal como están escritas en los idiomas originales, y no debemos cambiar ni una jota ni una tilde, mis amados. Esta es una traducción que se hizo, pero tenemos que irnos ¿a qué? Al original, siempre hacer la exégesis bíblica. No podemos andar simplemente repitiendo como loros. El Señor nos ayude en esto. Entonces, ¿por qué estaba Jesús esta vez enojado? Creo que su enojo es una respuesta a las preguntas que los judíos que estaban ahí hicieron en el versículo 37. En el versículo 37, estos judíos que estaban ahí, él dice, ¿no podría el que abrió los ojos del ciego también haber evitado que este hombre muriera? O sea, estaban recriminando a Cristo. Como quien dice, fue cruel al no venir antes de que Lázaro muriera. Recuerden, ellos hicieron esta pregunta cuando vieron a Jesús llorar con María. En ese momento fue que ellos hicieron esta pregunta. Parecen y estaban cuestionando la integridad de Jesús, que estaba llorando por mostrarse, o estaban cuestionando su sabiduría, aunque parecen entender que él tenía el poder para evitar que Lázaro muriera. Implica que sabían mejor que Jesús lo que debería haber sucedido. O sea, se creían entonces mejor que Jesús. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo, iglesia? ¿Cuántas veces asumimos que lo mejor para nosotros es lo que nosotros deseamos? Yo creo que siempre, ¿cierto? Casi siempre nosotros asumimos que lo mejor para mí es lo que yo deseo para mí. Desconocemos a Cristo y su voluntad cuando hacemos eso. Desconocemos su soberanía. Asumimos que es mejor si no nos enfermamos. Claro, nadie quiere enfermarse. Pero en medio de una enfermedad el Señor también trae una prueba que nos ayudará para bien. Siempre es así, para bien. A los que aman a Jesús. No perdemos a las personas y comodidades que amamos. Asumimos que lo mejor que puede suceder es que tengamos que
una vida fácil, una vida cómoda, una vida sin conflictos. Asumimos que lo mejor es una vida que no tenga tristeza y que no haya sufrimiento. Eso es lo que nosotros asumimos. Cuando cualquiera de esas cosas sucede en nuestra vida, una de nuestras reacciones naturales es cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios. ¿Cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? ¿No podría Dios haberlo hecho de esta manera o de aquella manera o de esa manera? Estamos haciendo lo mismo que hicieron los judíos. Incluso estaríamos haciendo lo mismo que hizo María y Marta cuando le preguntaron a Cristo o le dijeron que por qué no había llegado antes. Estamos haciendo lo mismo. Al igual que los judíos, valoramos nuestra sabiduría por encima de la sabiduría de Dios. Y eso ya es un pecado. Y esto nos lleva a cuestionar de manera ilegítima lo que sucede en nuestra vida. Nos queremos hacer jueces de nosotros mismos, pero jueces parcializados. Pero se nos olvida que si las promesas de Dios son verdaderas, se nos olvida también que la sabiduría de Dios es perfecta. Se nos olvida que Él realmente obra todas las cosas para bien. Eso se nos olvida en esos momentos. Miren, cada detalle de nuestras vidas, cada detalle forma parte del decreto divino de Dios para glorificar su nombre y traer vida eterna y bendición a su iglesia. Estoy hablando de los redimidos del Cordero. Todo es para glorificar a Dios. Entonces, no es de extrañar que Jesús estuviera enojado cuando aquellos que previamente habían experimentado su poder, su gloria, comenzaron a cuestionar su sabiduría. Ya Cristo había hecho manifestaciones de su deidad, y recuérdenlo, ya se ha dicho aquí. Aún así seguían dudando de él, seguían cuestionándolo. Que esto nos sirva como una advertencia para nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas, de que tenemos y debemos tener cuidado que en nuestros tiempos de prueba no andemos cuestionando a nuestro Dios. De ninguna manera, Dios nos guarde de andar cuestionándolo, sino de confiar aún más en Él. Cuando no lo entendemos, miren, cuando no lo entendemos es cuando más debemos adorarlo. Incluso si Él nos matara, deberíamos adorarlo. Como dijo Job, tenemos ejemplo en la Escritura. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Solo Él es Dios. Solo Él es eternamente sabio y lo suficientemente soberano para lograr todo lo que Él ha prometido. Él es fiel a su palabra. El texto continúa diciéndonos que Jesús fue al sepulcro y que era una cueva como una piedra sobre ella. Es interesante aquí notar que comenzamos a ver paralelismos, porque ya se estaba acercando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él también iba a ser sepultado en una cueva, y también esa cueva iba a estar tapada por una piedra redonda. Una piedra. Aquí hay un paralelismo. A medida que avanzamos en el texto, también veremos paralelismo entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús. Miren, aunque los milagros de Jesús se hicieron para mostrar que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, para que muchos creyeran en Él, este milagro del que hoy vamos a hablar en particular sirvió como una imagen vivida de la muerte y resurrección de Jesús, que tendría lugar poco después de estos eventos. O sea, esto estaba apuntando ¿a qué? A la resurrección de Cristo. Al igual que Lázaro, Jesús fue puesto en una cueva con una piedra puesta sobre ella. En el versículo 39 Jesús dijo: quitad la piedra. La hermana de Lázaro, Marta, inmediatamente le dijo a Jesús: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús podía mover la piedra sobrenaturalmente,
pero él se complacía en pedirle a los hombres judíos de allí que quitaran esta piedra. Parece que nuestro Señor quería que los presentes estuvieran absolutamente seguros de que Lázaro estaba muerto, ya que lo estaban cuestionando, ya que le estaban diciendo que si hubiese venido antes, él no hubiese muerto. Bueno, entonces abran ustedes la cueva para que verifiquen que sí está realmente muerto. Ya hiede. Allí los ojos e incluso sus narices confirmarían que el cuerpo de Lázaro era un cadáver sin vida, que ya sufría el proceso natural de la descomposición. Todo esto formaría un fondo sobre lo cual se podía mostrar mejor la gloria y el poder de Cristo. Y ahí derrumbaría toda incredulidad y todo cuestionamiento de todos estos que lo cuestionaban. Pues entonces ahora vemos en el versículo 40 que Jesús le recuerda a Marta el propósito de estos eventos, de todo lo que estaba pasando alrededor de la muerte de Lázaro. Y le dice Cristo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Está recordándoselo. Este era el mensaje que había enviado a María y a Marta cuando él se enteró de la enfermedad de Lázaro. En el versículo 4 de este capítulo que ya nosotros vimos. El propósito de este milagro era la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de él. Mis hermanos, este texto no lo podemos usar como lo usan en muchos lugares, que dicen, si crees verás la gloria de Dios. Entonces ahí te prometen que si tú crees, verás tu casa nueva, tu carro nuevo, la solución de tus problemas. O sea, le atribuyen a la palabra de Dios cosas que el Señor no prometió en el texto. Descontextualizan toda la palabra de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. Miren, la gloria de Dios es Cristo. Esa es la gloria de Dios. A ese Cristo que matamos y que crucificamos. Esa es la gloria de Dios. Y nuestra mayor gloria es poder amar a Cristo, obedecer a Cristo. Así que no se dejen embolatar por aquellos que le dicen, si crees verás la gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo, iglesia. Obedeciendo el mandato entonces de Jesús, los hombres presentes quitaron la roca, la piedra esa. Y Juan aquí nos da una visión increíble de la relación íntima que Jesús tuvo con su Padre. El texto nos dice que Jesús levantó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Pero dice enseguida, yo sabía que siempre me oyes. Siempre me oyes. Pero lo dije, aquí está el motivo por el cual él lo dijo en voz alta. Por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Esta oración nos recuerda la plena sumisión de Jesús a la voluntad de su Padre, iglesia. No hizo nada por su cuenta, sino que solo vivió y actuó de acuerdo con la misión divina que había recibido de su Padre. Es obvio que Jesús no estaba pidiendo algo nuevo en este momento, sino que él y su Padre habían conversado sobre este milagro, sobre este asunto, ya el Padre estaba enterado. Y Jesús tenía la plena seguridad de que no solamente era la voluntad de su Padre resucitar a Lázaro, sino que había escuchado la oración de Jesús y que haría lo que él le pidiera. Jesús comenzó su oración con gratitud y así nosotros deberíamos empezar nuestras oraciones. Normalmente nosotros empezamos nuestras oraciones con quejas. Jesús siendo el Hijo del Padre. Jesús habitando en gloria, despojándose de su gloria que tenía en los cielos, y empieza las oraciones con gratitud. Jesús, es interesante que notemos que Jesús en esta oración pública no buscaba el permiso o poder de Dios para resucitar a Lázaro.
Él no estaba buscando eso. Lo que ya había recibido era lo que él iba a mostrar, sino que lo hizo ¿para qué? Vuelvo y se lo repito, para que creyeran los que estaban ahí. Más bien Jesús también oró audiblemente ante las personas que estaban presentes para que entendieran y creyeran que Jesús fue enviado por Dios el Padre. Y todo esto se ha dado en la antesala de toda esa persecución y esa oposición que Cristo había tenido por parte de los judíos, por parte de aquellos que eran conocedores de la ley y que se les había anunciado el Mesías por siempre y lo tenían enfrente y no lo reconocían. Podemos aprender de esto, que cuando nosotros oramos en público con otras personas presentes, es importante tener en cuenta a aquellos que están escuchando lo que oramos, hermanos. No oramos solo por nuestro propio beneficio, sino también por el beneficio de aquellos que nos escuchan. No lo hacemos para mostrar que debemos orar clara y sabiamente con nuestros hermanos y hermanas en mente. Hermanos, que no nos convirtamos en aquel fariseo que oraba en voz alta y decía al Señor que él sí era bueno, porque él diezmaba, ofrendaba todos los días, hacía lo mejor de lo mejor y decía, yo no soy como ese publicano. Que Dios nos guarde de hacer esa oración, oye. Que Dios nos guarde de esa oración. Ejemplo tenemos en las Escrituras de Cristo. Nuestras oraciones públicas deben ser una continuación de nuestras oraciones privadas. ¿Cómo te vas a parar tú a orar en público si tú en privado no lo haces, mi hermano? ¿Cómo? Se te va a enredar la lengua, seguramente. Vas a quedar en vergüenza. Si tú no tienes intimidad con Dios en lo privado, no pretendas tenerlo en lo público. No lo hagas. No seas tan hipócrita, no seamos tan hipócritas. La oración para nosotros como creyentes es obligatoria, es todos los días, mis amados, y una oración con el corazón dispuesto, con el corazón contrito y humillado, nunca con un corazón altivo. Si ni siquiera lo hizo el Hijo, que era como el Padre, mucho menos nosotros. Miren, Jesús estaba en una misión clara después de haber sido enviado por su Padre para buscar y a salvar a ¿quién? A los perdidos. Nosotros como sus embajadores, nosotros no debemos olvidar que nosotros también estamos en una misión. Los creyentes estamos en una misión, amados. Somos enviados por nuestro Padre para llevar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿A quiénes? A los perdidos de este mundo. A todos ellos. Pero antes de hacer eso, antes de llevar las buenas nuevas, debemos orar. ¿Cómo vas tú a enviar un mensaje de parte de quien te lo envía a dar si ni siquiera lo conoces a él en lo íntimo? ¿De qué vas a hablar? De ti. Tienes que conocer a tu Padre en la intimidad. Podemos estar tan seguros como Jesús de que Dios escucha las correctas oraciones y Él resucitará a los pecadores muertos en su tumba espiritual cuando nosotros oramos fielmente con ese fin. Recuerden que ya vimos que todos nacemos muertos espiritualmente y que así como Cristo, diciendo la palabra, hizo que Lázaro resucitara, nosotros siendo embajadores de la palabra de Dios, también todos aquellos que están muertos espiritualmente pueden resucitar por el poder del Espíritu Santo cuando se le predica el Evangelio puro y fiel, iglesia. Podemos y debemos orar con confianza, sabiendo que Dios está respondiendo y responderá esa oración conforme a su voluntad. Y ¿saben qué? Esa oración le trae gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los pecadores se arrepienten. Ese es el verdadero milagro, iglesia. Un pecador arrepentido. Ese es el verdadero milagro.
Lo que Cristo hizo eran señales para que supieran que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado. Pero el verdadero milagro que tú y yo podemos ver hoy son a los pecadores arrepentidos. No hay milagro más grande que ese, iglesia. ¿Puede haber algo más hermoso que la vida eterna al lado de Cristo? No, y esa únicamente la disfrutarán aquellos que se arrepientan y crean por medio de la fe en Cristo. No hay milagro más grande que ese. Oremos pues entonces para que los pecadores pasen de la muerte a la vida, que sean transferidos del reino de las tinieblas al reino eterno de Cristo. Oremos para eso y hagamos lo propio. El versículo 43 nos dice: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Lo han dicho muchos, pero lo volveré a decir. Es bueno que Jesús especificara que era Lázaro a quien estaba llamando que saliera de esa tumba. Sí, claro, porque él ha podido decir: ven fuera, sin referirse a nadie, a Lázaro en este caso. ¿Y saben qué? Hubiese podido salir cada persona muerta de su tumba, para que ustedes lo sepan. Sabemos que Cristo tiene tal poder, siempre lo tuvo. Por eso es precisamente lo que sucederá en el último día, cuando Él venga de nuevo. ¿Oyeron? Ya Él no va a decir: Lázaro, ven. Él va a decir: iglesia, ven. Todos sus redimidos. Miren, y tan seguro como el día que la voz de Dios llamó al hombre a la vida, del polvo que había creado en el principio del mundo, aquí el Hijo de Dios encarnado llama a Lázaro a la vida del cuerpo muerto que estaba volviéndose otra vez polvo. Por el poder de Cristo, el que mantiene todas las cosas unidas por la palabra de su poder, el espíritu de Lázaro se reunió nuevamente con su cuerpo y resucitó de entre los muertos. Y el que había muerto, dice el versículo 44, salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejadlo ir. El cuerpo de Lázaro, iglesia, estaba envuelto en tiras de lino y tela, tal como el cuerpo de Jesús muy pronto lo estaría. Pero incluso cuando vemos otro paralelo aquí de la resurrección de Lázaro con lo que sería la de Jesús, también vemos un gran contraste. ¿Cuál? Miren, Lázaro no salió de la tumba por su propio poder, de ninguna manera. Él salió de ahí por el poder de Cristo. Por otro lado, Cristo, siendo el Hijo de Dios encarnado, resucitó por su propio poder. Él le dijo a su Padre, le dijo a sus discípulos, que Él pondría su vida y la volvería a tomar. Y eso fue lo que hizo Cristo. Lázaro tuvo que ser ayudado por otros, probablemente aquellos que habían quitado incluso hasta la piedra. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, ninguna mano humana tocó la piedra o quitó la ropa de Jesús. Ninguna, mis hermanos. Jesús también fue resucitado con un nuevo cuerpo, pero ya un cuerpo glorioso. Tan glorioso que ascendió a los cielos nuevamente. Y ahora está ¿dónde? A la derecha del Padre, reinando con poder y toda autoridad. Y el cuerpo glorificado de Cristo ya no volverá a experimentar muerte, cosa que no pasó con el de Lázaro. Lázaro volvió a morir, naturalmente. ¿Ven la diferencia y la distancia que hay? Este milagro tan grande y glorioso como fue, iglesia, solo es un pequeño vistazo
a una muerte o a la muestra de lo que va a ser la muerte y la resurrección cuando Cristo venga. Miren, la resurrección de Lázaro fue una señal gloriosa que dio a conocer a toda la creación que aquel que podía revertir la maldición del pecado y la muerte finalmente ya había llegado. Nadie había hecho tal milagro. Desde la rebelión de Adán en el jardín del Edén, Dios puso una maldición sobre la tierra, recuérdenlo. Desde entonces todos los hombres, con excepción de Jesús, han nacido muertos espiritualmente. Cristo fue el único que nació vivo espiritualmente. Solo Cristo, mis hermanos. Todos los demás nacimos muertos espiritualmente después de Adán y Eva. Pero Cristo no. Ahora hemos sido resucitados espiritualmente. Ahora sí tenemos vida en Cristo Jesús y por los solos méritos de Cristo. Por lo que hizo en aquella cruz. Los hombres nacemos para trabajar y esforzarnos, para vivir un corto tiempo en esta tierra, para luego morir de nuevo y entrar al juicio eterno. Esta es la triste condición de toda la humanidad, aparte de Jesucristo. A Jesucristo no va en ese paquete. Para alabar su nombre, Dios nos dejó este mundo, iglesia. Un mundo que lo podemos ver sin esperanza. Pero debido a que Él es rico en misericordia, a que Él es abundante en amor, hizo una promesa desde el principio de enviar a alguien que revirtiera la maldición del pecado y la muerte. Ese uno fue y es Jesucristo. ¿Cómo revirtió Cristo la maldición de la muerte? ¿Cómo? Lo hizo convirtiéndose en maldición por ti y por mí. Él tomó la culpa de nuestro pecado sobre sí mismo. Él fue colgado en un madero y murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Y eso que Él hizo satisfizo la justicia eterna que Dios exige, que es que todo aquel que peque muera. A través de la muerte de Jesús por los pecadores y la posterior resurrección de la tumba, Cristo aplastó la cabeza de la serpiente, como estaba dicho en Génesis 3:15, mi hermano. Y ahí comenzó nuevamente la creación. La nueva creación comenzó cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso la Escritura dice que Él fue la primicia de los que han muerto. Primera de Corintios 15, del 20 al 21, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Cristo es la primicia, no Lázaro que resucitó porque él volvió a morir. Cristo es la primicia. Él es la primicia, el único, es el único hasta ahora. La nueva creación también se ve cada vez que alguien nace de nuevo a la vida espiritual. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio, cuando viene una persona a esta iglesia, se le predica el Evangelio, y tú ves que su manera de vivir empieza a cambiar. Que antes era un problemático en la iglesia, ya no es tan problemático. Que antes era un chismoso en la iglesia, ya no es tan chismoso. Que antes era un buscapleitos en la iglesia, ya no lo es. Que su vida ha empezado a cambiar. Pero el Señor lo ha hecho nacer nuevamente espiritualmente. Ese es el verdadero milagro, iglesia. Lo que les acabo de decir. Miren, al igual que a Lázaro, Jesús llama individualmente por nombre a sus elegidos. Recuerden, a Lázaro lo llamó por su nombre. Y a cada uno de sus elegidos Él los llamará por su nombre. El Evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para la salvación de los que creen. Primero, ¿para quién? Para el judío, pero también ¿para quién? Para el gentil. Los pecadores son salvos por gracia a través de la fe
Y esa fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Cristo. Cada vez que un pecador realmente se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, vemos otra visión de la nueva creación. Miren, los cristianos son descritos como nuevas criaturas. A los únicos que describen como nuevas criaturas son a los cristianos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Pero vivimos en un tiempo intermedio entre el ya y el todavía no. El reino de Cristo ya vino cuando Cristo vino. Cuando Cristo dijo, el reino está entre nosotros. El reino ya vino. Pero también está llegando. ¿Por qué? Porque estamos esperando su gloriosa segunda venida. La maldición ya se ha revertido, pero no se ha levantado por completo. La muerte fue vencida, pero no ha sido destruida totalmente. ¿Por qué? Porque estamos esperando la segunda venida de Cristo. La nueva creación ya ha sido inaugurada. ¿Cómo? ¿Quién es la primicia? Cristo. Ya ha sido inaugurada. En ese día, iglesia, miren, cada creyente que haya vivido y muerto será llamado a salir de la tumba con una voz de mando del Señor Jesús mismo. Es que ya Cristo todos nos los dejó, y así será cuando Él venga por segunda vez. Escuchemos lo que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses sobre ese día. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva, iglesia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. A los creyentes, iglesia. A los que se arrepintieron de sus pecados. Por lo cual decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que durmieron antes que nosotros, los que murieron en Cristo antes que nosotros, resucitarán primero que nosotros. Pues el Señor mismo descenderá, oigan, del cielo. ¿Cómo? Con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Así que este texto también nos muestra que Cristo vendrá una sola vez. Aquí no hay dispensaciones, que Él vendrá primero, que después de 3 años y medio, después de otros 3 años y medio. No, una sola vez vendrá nuestro amado Cristo, una sola vez. Por tanto, ¿qué dice la palabra al final? Confortaos unos a otros con estas palabras. Estas son palabras alentadoras, iglesia, que deben confortarnos mucho, iglesia. Miren, la alegría que sentiremos en ese día superará incluso la alegría que sintió María y Marta cuando le resucitaron a su hermano. No tendrá punto de comparación de ninguna manera. Aunque su vida le fue restaurada ese día a Lázaro, en unos pocos años, Lázaro volvió a morir. Pero cuando Cristo venga, ya nadie más morirá. Todos los que están con Él vivirán eternamente y para siempre. Toda lágrima será enjugada, no habrá más llanto, dolor, ni pecado. Cuando Jesús regrese, la muerte ya no será. Es el último enemigo que Cristo debe conquistar cuando venga. Escuche lo que también escribió Pablo en 1 de Corintios 15, del 22 al 26. Miren lo que dice el apóstol. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido, dice la Escritura, es la muerte. En este momento, iglesia, todavía gemimos junto con el resto de la creación esperando ese día. Pero saber que ese día está llegando es lo que nos da paciencia y fuerza para soportar. Como dice en Romanos 8, 18 al 25. Pues considero que los sufrimientos, escuchen iglesia, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No hay nada, iglesia, que a ti te pueda pasar en este mundo y tú puedas compararlo con la riqueza gloriosa de lo que tendremos por gracia cuando estemos al lado de Cristo. Nada se le compara. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues que esperar lo que uno ve. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestra esperanza está viva, mis amados. Está viva. Para aquellos que están en Cristo, aunque suframos ahora, esperamos una vida eterna y un peso eterno de gloria que sobrepasará cualquier cosa en este mundo presente. Pero para aquellos que no están en Cristo, iglesia, aquellos que no han nacido de nuevo y no han creído en el Señor Jesucristo, su venida no será una buena noticia. Para ellos, la venida de Cristo no es una buena noticia. Para los que aún duermen, no es una buena noticia. Hay que nacer de nuevo. Cristo resucitará a los creyentes a la vida eterna. Pero todos aquellos que no han creído en Él resucitarán a la muerte eterna. Hay un juicio, iglesia, un juicio que es venidero y que los únicos que pasarán por este juicio a la gloria son aquellos que están revestidos de la justicia de Cristo. Únicamente ellos. Nosotros. Esa justicia no es algo que nosotros producimos por nosotros. Es algo que Cristo ganó en la cruz del Calvario y nos es dada a nosotros por pura gracia. Él nos las da como un regalo en el momento en que creemos en Él, en el momento en que somos regenerados. No hay otra manera de ser salvo, iglesia. Si esperas escapar de la maldición del pecado y la muerte eterna, tu única esperanza es Jesucristo. No hay otra. Él es el camino, la verdad y la vida. Esa historia de Lázaro, iglesia, fue escrita y registrada por el apóstol Juan, y hoy la hemos visto, fue presenciada por personas reales en tiempo real. Y se predica esta mañana para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer puedas tener vida en su nombre. La pregunta es para aquellos que aún no han creído. ¿Vendrás a Cristo? ¿Creerás? Si lo haces,
tendrás una visión de la nueva creación en la medida en que Cristo te resucita a una nueva vida. Y cuando venga de nuevo, usted, como todo el pueblo de Dios, de todas las edades, se unirá a nosotros en adoración alrededor del trono de nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor, el dador de la vida eterna, amada iglesia. Así que hoy se nos ha predicado el Evangelio. Hoy se nos ha dicho que tú también serás resucitado cuando Él venga por segunda vez, si has creído. Y no solamente si has creído, sino que si actúas como un hijo de Cristo, como un redimido del Cordero, siendo coherente con los mandatos eternos que están escritos en el precioso libro, en la Biblia. Así que, iglesia, para todos los redimidos, cuando Él venga, tú también resucitarás. Dios nos bendiga. Dios sea glorificado, su Hijo Cristo glorificado siempre, por siempre y para siempre. Y que su Santo Espíritu nos guíe. Amén. Amada iglesia, amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, por tu amada iglesia. Te damos gracias porque hoy se ha predicado tu palabra, nos ha permitido, Señor, que tu palabra sea predicada entre los presentes y ante a todos aquellos que nos puedan ver. Alabado sea tu nombre, Señor. Tú eres Cristo, el camino, la verdad y la vida. Fuera de ti no hay camino, no hay verdad ni hay vida. Hay desolación, oscuridad y muerte. Así que todos aquellos que han escuchado tu palabra una vez más no tendrán ninguna excusa cuando estén delante de ti. Tu palabra sea predicado para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayuda a tu iglesia, que tu Santo Espíritu la aplique conforme a tu voluntad. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.